En abril de 2011, la fábrica de Saab en Trollhättan, Suecia, quedó en silencio, con autos sin terminar congelados en la línea de producción. Si nunca has tenido un Saab, quizás no entiendas por qué esto importa. Pero si tuviste uno, lo sabes. Sabes del encendido entre los asientos, del tablero envolvente, de cómo un Saab turbo se sentía como nada más en la carretera. Sabes de esas rarezas que no eran fallos, eran características. Y sabes lo que perdimos cuando Saab murió. Esta no es solo una historia de bancarrota. Es sobre lo que pasa cuando el pensamiento corporativo mata la innovación. Nacido del cielo, Saab antes de los autos. Saab no empezó en un garaje lleno de llaves grasientas y pósters de carreras. Nació en el mundo agudo y disciplinado de la aviación. En 1937, Suecia fundó Svenska Aeroplan Aktiebolaget, Saab, para construir aviones militares para un país que se tomaba en serio su supervivencia. Los ingenieros que dieron forma a esos aviones aprendieron una lección desde temprano. Las máquinas no tienen segundas oportunidades en mal clima. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y la demanda de aviones se enfrió, Saab enfrentó una decisión: cerrar o traducir su pensamiento aeronáutico en algo nuevo. Así que miraron la carretera como los pilotos miran el cielo. Un entorno hostil que requiere diseño inteligente, no solo potencia. Su primer equipo de autos estaba lleno de ingenieros aeronáuticos, no de tipos tradicionales de la industria automotriz, y se notaba. Desde el primer día, Saab construyó autos como si las personas reales importaran más que el brillo de una sala de exhibición. La visibilidad debía ser amplia como en una cabina. Los controles debían caer naturalmente en la mano, incluso con guantes puestos. Las carrocerías debían deslizarse por el aire, no pelear contra él. El objetivo no era impresionarte en un semáforo. Era mantenerte tranquilo, seguro y con confianza cuando el mundo afuera estaba oscuro, helado e implacable. Ese ADN de la aviación no solo influyó en el estilo de Saab, moldeó su actitud. Saab prefería ser ingenioso que ruidoso, práctico que moderno y diferente a propósito. Y esa mentalidad terca fue exactamente lo que hizo que los entusiastas se enamoraran, mucho antes de que la marca se volviera un problema corporativo. Los años de genialidad extraña. El primer auto de producción de Saab, el Saab 92, no se parecía a nada en la carretera a finales de los años 40. Parecía algo escapado de un túnel de viento. La carrocería era suave y redondeada porque los ingenieros de Saab aún pensaban como expertos en aerodinámica, no como estilistas. Incluso optaron por la tracción delantera desde temprano, no para seguir una moda, sino porque ofrecía mejor tracción en nieve y barro. Un Saab no se construía para ganar carreras de aceleración en California. Se construía para sobrevivir a enero en Suecia y hacerlo con confianza. Luego, Saab hizo algo que se convertiría en su sello. Hizo que la practicidad fuera emocionante sin alardear. En 1977 llegó el Saab 99 Turbo y reescribió las reglas en silencio. En ese entonces, usar turbo en autos de calle era todavía una idea extraña. Saab no trató el turbo como una moda. Lo diseñaron para que fuera útil, confiable y fácil de usar día a día. El resultado fue un auto familiar que se manejaba como si tuviera un secreto. Pisabas el pedal, esperabas un latido y luego sentías ese impulso suave y repentino cuando entraba el turbo. Saab demostró que un motor pequeño podía competir en una categoría de más peso y los entusiastas nunca olvidaron esa sensación. Si el 99 Turbo encendió la chispa, el clásico Saab 900 la convirtió en un culto completo. De 1978 a 1993, el 900 no era solo un auto, era una personalidad. La cabina envolvía al conductor como una cabina de avión, el parabrisas se sentía amplio y luminoso y los controles estaban distribuidos con una lógica casi obstinada. Incluso la llave de encendido entre los asientos decía: «Lo hacemos a nuestra manera». Era raro, sí, pero era una rareza con propósito. Cada decisión extraña tenía su razón, y a los dueños les encantaba entender esas razones. En 1984, Saab dio el salto a la clase ejecutiva con el Saab 9000.
compartía plataforma con marcas italianas a través del proyecto Tipo 4, pero Saab se negó a compartir su alma. El 9000 seguía sintiéndose sueco, seguro, inteligente, con turbo potente y diseñado más para personas que para titulares. A finales de los años 80, Saab estaba en su mejor momento, vendiendo alrededor de 130.000 autos al año, poco para estándares globales, pero enorme en identidad. No perseguían a todo el mundo, buscaban a quienes querían un auto que pensara. El culto y el club. A estas alturas, Saab ya no competía como una empresa automotriz normal. Estaba construyendo una tribu. No llegabas a tener un Saab por casualidad como con un Corolla o un Civic. Llegabas ahí, normalmente porque querías un auto que se sintiera diseñado, no promocionado. Los conductores de Saab solían ser personas que disfrutaban resolver cosas, notar detalles, preocuparse por aspectos que otras marcas ni mencionaban. Y Saab recompensaba esa mentalidad. Los autos se sentían honestos, no trataban de dominar la carretera, trabajaban con ella. Los turbos no solo sumaban velocidad, sumaban personalidad, una pequeña pausa, un respiro, y luego esa ola suave de impulso que hacía que el trayecto al trabajo se sintiera como una pista privada. El manejo era seguro, pero con vida. La visibilidad transmitía calma. Las cabinas parecían diseñadas por alguien que realmente manejaba en mal clima medio año. Por eso los dueños de Saab se saludaban entre ellos, no porque un logo se los dijera, porque ver otro Saab era como encontrar a otro creyente. Eran la prueba rodante de que podías elegir lógica en lugar de moda, carácter en vez de conformidad, y aún así terminar con algo que te aceleraba el corazón. Pero aquí está la parte peligrosa de ser una marca de culto. En cuanto dejas de alimentar al culto, el amor no desaparece en silencio, se convierte en duelo. Y Saab estaba por entrar en la era que pondría a prueba ese vínculo. Llega GM, promesa contra realidad. En 1989, General Motors compró la mitad de Saab. Para el año 2000, era dueña total. En la superficie, esto parecía una salvación. GM tenía la escala que Saab nunca tuvo. Saab tenía el espíritu de ingeniería que las hojas de cálculo de GM no sabían inventar. La propuesta era simple. Nosotros les damos dinero y alcance global. Ustedes sigan siendo Saab. Por un tiempo, esa promesa se sostuvo. Pero las grandes corporaciones no piensan en historias de amor. Piensan en plataformas, piezas compartidas y costos por unidad. Las ventas máximas de Saab, alrededor de 130.000 autos al año a finales de los años 80, eran un redondeo para GM. Para justificar a Saab dentro de un imperio gigante, la marca tenía que volverse más eficiente, más compartida, más predecible. La primera grieta real apareció cuando el clásico 900 terminó en 1993. Su reemplazo, el 900 de nueva generación, usaba la plataforma del Opel Vectra. No era un mal auto. En muchos sentidos, era mejor sobre el papel. Más moderno, más estandarizado, más fácil de construir. Pero no se sentía como un Saab en el alma. La dirección era más ligera, la cabina menos envolvente, los materiales menos tercamente sobredimensionados. Los fans entraban y sentían la diferencia incluso antes de encender el motor. Y ahí fue donde cayó Saab. Cuando toda tu identidad se basa en ser diferente a propósito, incluso una pequeña dosis de uniformidad corporativa no solo cambia tus autos, cambia tu relación con las personas que te amaban. Saab todavía no estaba perdiendo calidad, estaba perdiendo su carácter distintivo. Y esa es una herida mucho más difícil de sanar. Ingeniería de etiquetas y deriva de identidad. GM no se despertó un día y decidió arruinar a Saab. El problema fue más frío que eso. Saab era una marca pequeña y costosa dentro de una máquina enorme que solo entendía de escalas. Así que el intercambio de piezas se intensificó, los presupuestos se ajustaron y la libertad de ser raro a propósito se fue reduciendo hasta convertirse en una lista corporativa de verificación. A comienzos de los 2000, Saab empezó a lanzar autos que se sentían diseñados a partir de una plataforma, no de una filosofía. Los nombres cambiaron a 93 y 95, que sonaban modernos y ordenados, pero por debajo, los autos se iban acercando cada vez más al árbol genealógico de GM.
Saab seguía intentando afinarlos de manera diferente. Seguía tratando de mantener viva esa vibra de cabina de piloto, pero los fans podían sentir cómo se desvanecía el acento sueco. Luego llegaron los modelos que hicieron que los fieles fruncieran el ceño. En 2005, Saab lanzó el 9-26, básicamente un Subaru Impreza Wagon con faros de Saab y una parrilla nueva. Los críticos lo llamaron divertido. Los dueños lo llamaron Saabaru. Era un buen auto, claro, pero no era una historia Saab, era una prestada. Aún peor fue el 9-7X, un SUV construido sobre la plataforma del Chevrolet Trailblazer. Una camioneta con chasis de largueros y una insignia de Saab se sentía como una fiesta de disfraces a la que nadie había invitado. Saab había construido su reputación con aerodinámica inteligente, eficiencia turboalimentada y lógica para climas extremos. Ahora vendía un gran SUV americano con un nombre sueco pegado encima. Incluso si el producto no era terrible, el mensaje era brutal. La identidad se estaba cambiando por conveniencia. Y aquí está el efecto más letal de la ingeniería de etiquetas en una marca de culto. Cuando BMW copia algo, la gente se encoge de hombros. Cuando Toyota comparte una plataforma, a nadie le importa. Pero cuando lo hace Saab, todo el punto se derrumba. Saab no se suponía que fuera un sabor de GM. Saab debía ser su propio universo. Para entonces, Saab estaba atrapada en el espacio más letal del mundo automotor. No era lo suficientemente normal para atraer al comprador promedio, ni lo bastante única para mantener completamente satisfecho al culto. La marca no estaba muriendo por falta de talento. Moría por una identidad que se fue limando año tras año, hasta quedar suave, educada y olvidable. El colapso y los últimos respiros. Luego, el mundo pisó hielo negro. La crisis financiera de 2008 no solo golpeó a GM, sacudió toda la industria automotriz hasta los cimientos. GM entró en modo de supervivencia, y en ese cálculo frío, Saab de repente parecía un lujo que no se podía permitir. Demasiado pequeña, demasiado de nicho, demasiado poco rentable. En 2009, GM anunció el final, a menos que alguien, cualquiera, interviniera para comprar la marca. Para los fans de Saab, fue como ver a tu banda favorita recibir la noticia de que ya no es comercialmente viable. El amor seguía ahí, fuerte y obstinado. Las ventas no. Un milagro sueco pareció posible cuando Koenigsegg, el genio de los hiperdeportivos del país, acordó comprar Saab. Imagina ese escenario. Saab renaciendo en manos de gente que adoraba la ingeniería como siempre lo hizo Saab. Pero Koenigsegg no logró asegurar el financiamiento a tiempo. El acuerdo se vino abajo y la esperanza se les escapó de las manos. Entonces apareció Spyker a principios de 2010, una pequeña firma holandesa de autos deportivos con un gran sueño y una billetera peligrosamente delgada. Spyker compró Saab por unos $400 millones y prometió proteger lo que la hacía especial. Y por un momento volvió a sentirse real. El Saab 9-5 de segunda generación se lanzó en 2010, elegante y moderno, con potencia turbo y serenidad escandinava. Parecía que Saab por fin había encontrado el futuro que merecía, pero el reloj sonaba más fuerte que los aplausos. Saab quemaba dinero. Spyker no tenía suficiente para mantener las luces encendidas y los proveedores empezaron a exigir pagos por adelantado. El 5 de abril de 2011, la producción se detuvo porque simplemente dejaron de llegar las piezas. La fábrica de Trollhättan quedó en silencio, con 9-5 sin terminar en la línea, como una historia pausada a mitad de frase. En diciembre de 2011, Saab se declaró en bancarrota. La marca no se despidió con estruendo, se apagó con el sonido del silencio, lo que Saab dejó atrás. Saab no murió porque el mundo dejara de amarla. Murió porque el mundo en el que se vio obligada a existir ya no le permitía ser ella misma. Una marca de culto puede sobrevivir a ventas bajas, incluso a un diseño raro. Lo que no puede sobrevivir es perder la razón por la cual la gente se unió al culto en primer lugar. Aún así, Saab dejó huellas por todo el mundo automotor moderno. Mucho antes de que, centrado en el conductor, se convirtiera en una frase de marketing, Saab trataba la cabina como un espacio de trabajo humano.
Visibilidad clara, controles intuitivos, ergonomía serena y seguridad como rasgo central de su personalidad. La sobrealimentación, que en su día fue una rareza, se volvió algo normal en parte, porque Saab demostró que podía ser confiable, práctica y divertida en autos del día a día. La ingeniería para climas fríos, confort térmico, tracción inteligente, diseño preparado para el invierno, no era un paquete opcional en Saab. Era su forma de pensar por defecto. Pero quizás el mayor legado de Saab no sea una característica, sea una filosofía. Los autos pueden ser inteligentes sin ser pretenciosos, diferentes sin ser ridículos y diseñados para la vida real en vez de para grupos de enfoque. Hoy puedes comprar autos más rápidos, más lujosos, incluso más seguros, pero es difícil encontrar uno que se sienta como si lo hubieran diseñado personas que respetan tu inteligencia en silencio. Por eso los dueños de Saab nunca siguieron adelante del todo. Mantuvieron los autos vivos, intercambiaron piezas como si fueran reliquias sagradas y formaron clubes que todavía se reúnen décadas después del cierre de la última fábrica. Cuando un Saab pasa a tu lado en la carretera hoy, no se siente como un auto viejo. Se siente como una idea que sobrevivió, aún rugiendo, aún terca, aún negándose a ser normal. Saab nunca fue construida para ser la marca más grande del mundo. Fue construida para ser el tipo más inteligente de diferente. Y eso fue exactamente lo que la gente amó. GM no mató a Saab con una sola mala decisión. Fue borrando poco a poco sus bordes hasta que el alma ya no podía respirar. La fábrica se silenció en 2011, pero la sensación no. Porque cuando una compañía fabrica autos que piensan como humanos, los humanos no lo olvidan.